Gloria al Señor. Dios le bendiga, mis amados. Permítame orar para ir a la predicación en esta mañana. Padre amado, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, a quien tú ofreciste, Señor, para redención de nuestros pecados y darnos vida eterna, te damos gracias y venimos delante de ti. A rogarte, amado Señor, que conforme a tu gran misericordia, tú bendigas tu pueblo en esta mañana, Padre, trayendo tu palabra, tocando nuestros corazones, llevándote, Señor, toda amargura, toda tristeza, toda preocupación, toda ansiedad, poniendo, Señor, los frutos de tu Espíritu en nosotros. Oh Padre, y que tú reprendas al adversario, al enemigo, a Satanás, para que no robe o no intente robar tu palabra, Señor, en esta mañana, y no use, Señor, sus artimañas para, oh Padre, distraer las almas aquí congregadas. Que tu palabra, Señor, como una espada poderosa, pueda penetrar nuestros pensamientos, nuestros corazones, Señor, y transformar aquello que todavía necesita de la operación de tu Espíritu en nuestras vidas. Oh Padre Santo, obra para hacernos más parecidos a tu Hijo cada día. Así te lo rogamos, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amados, hoy voy a concluir con la predicación de la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Colosas, los colosenses, y con esa tercera entrega del sermón que he titulado ¿Cómo vivir la vida presente mientras esperamos la futura? Sabemos que la vida del creyente está escondida en Dios. Sabemos que la vida del creyente, ya por lo dicho anteriormente, no es aquí, que estamos siendo peregrinos y extranjeros en este mundo. Y que la herencia que Dios nos ha prometido está en los cielos y hacia allá caminamos. Sabemos que por ser extranjeros y peregrinos en este mundo, nosotros vamos a encontrar conflictos, vamos a encontrar adversidades, obstáculos. Y la palabra de Dios entonces nos enseña cómo vivir enfrentando esos obstáculos para salir vencedores en esta vida mientras esperamos la verdadera, la que Dios ha prometido a todo aquel que cree en Él. Y yo quiero invitarles a leer el pasaje en el capítulo 4, del verso 2 al 6. El apóstol le dice a los hermanos: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. El apóstol comenzó escribiendo la carta a los colosenses en el verso 3 del capítulo 1, diciéndole que él estaba orando constantemente por ellos.
Es interesante que el apóstol inicia diciéndole a esa iglesia: yo estoy orando por ustedes. Y ahora él concluye esta carta diciéndole: ahora ustedes permanezcan en la oración y oren por mí. Dándole a la oración una importancia fundamental en la vida del creyente mientras vive en esta tierra, esperando la vida futura. En este pasaje nosotros vamos a ver 3 cosas que el apóstol le da instrucción a los hermanos para que la ejerciten. Número 1, que se mantengan orando, que tengan una vida de oración constante. Número 2, que vivan sabiamente entre los impíos, entre los no creyentes, que aprendan a vivir en este mundo, que lógicamente tiene adversidades, pero que hay que tener la sabiduría para cómo vivir aquí, rodeado de personas que te adversan, mientras el Señor te entrega tu vida, la vida eterna, tu herencia. Y en tercer lugar, el apóstol le da una instrucción de cuidar de cómo se expresa usted en su manera cotidiana de vivir. Es decir, cómo me expreso, cómo hablo, qué tengo yo en mi mente cuando converso con una persona. ¿Cuál debe ser el contenido de nuestra conversación con cualquier persona? El creyente, por tanto, se le manda a estar orando, a vivir sabiamente y a cuidar su lenguaje. Y vamos a ver qué importancia tienen esos 3 aspectos en la vida de un cristiano en este mundo. Vamos a mirar en primer lugar cómo perseverar en la oración ha sido vital para cada creyente en este mundo. Leer la palabra de Dios, pasar tiempo en escudriñar las Escrituras, es una de las herramientas fundamentales para el cristiano. Ciertamente que tú debes nutrirte de la revelación que Dios nos ha dado, que es su palabra. Debe pasar tiempo en instruirte, porque ¿cómo vas a saber qué hacer en este mundo si no lees el manual de instrucción que Dios te ha dado? Nadie puede decirte qué hay después de mañana, qué hay después de unos cuantos años. Nadie puede decirte. Solo la palabra de Dios te va ilustrando, te va enseñando qué hay por medio de la profecía, qué hay después en cada etapa de la vida. Pero hay cosas que tú no vas a ver en este mundo. Hay cosas que la palabra de Dios ni siquiera te va a revelar el significado, el sentido de por qué está pasando algo en un momento determinado. Hay cosas que ocurren que incluso no tienen una respuesta revelada en las Escrituras. Por ejemplo, una persona sana, joven, cristiano, temeroso de Dios, es asesinado o muere en un trágico accidente. Eso como que le choca a los creyentes a veces, porque no entienden dónde estuvo, porque Dios no lo protegió a ese siervo o a esa sierva de Dios. O por qué despidieron a un
muchacho cristiano, íntegro, que trabajaba bien en esa empresa, ¿por qué lo despidieron y no al deshonesto? Hay cosas que suceden en este mundo que a veces no le encontramos respuesta, ni siquiera la palabra de Dios. Ahí entra lo que es la fortaleza de la oración, la necesidad de la oración. Porque es en ese momento cuando nosotros no entendemos ciertas cosas porque solamente están implícitas en la palabra. En ese momento de incertidumbre, de aflicción, de cuestionamientos, que entonces necesitamos ir a orar. Y a orar no para que Dios nos dé una explicación del hecho, no para que Dios nos defina por qué esto pasó de esta manera, no para que Dios de alguna manera te diga, mira, te hice esto para que en un futuro esto pudiera ser beneficioso para ti. Te lo digo ahora en oración. No se trata para que tú vayas en oración para buscar una explicación que ya tú vas a estar claramente satisfecho de por qué o entendido, iluminado de por qué pasó eso. Se trata de que en la oración tú vas en primer lugar a depender de aquel que sí conoce todas las cosas y que sí es soberano para actuar como Él quiera en todas las cosas y que sí actúa de manera justa y perfecta en todas las cosas. Tú vas en oración a reconocer que tú mismo y tu propio respirar en este momento depende de Él, que es bueno, que es perfecto en todas sus decisiones. Y esa dependencia de Dios te va a ti a comenzar a despejar todos esos cuestionamientos que tú pudieras tener de por qué Dios permitió esto si Él es tan bueno, tan justo. Pero ir en oración en esos momentos igualmente es cuando el Señor, por medio de su Espíritu, te va a ir dando no explicaciones de por qué sucedió eso, porque Él no tiene que hacerlo con nadie. Pero Él va a ir formando en ti y en mí un carácter que va a hacer que nuestra fe en Él crezca por encima de las circunstancias, que va a desarrollar en nosotros, por medio de la oración, una actitud que está plasmada en la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, verso 28, cuando la Escritura dice allí que todas las cosas les ayudan a bien a los que aman a Dios, y esto es aquellos que conforme a su propósito son llamados. Va a desarrollar en nosotros el hecho de nosotros mantener una vida de oración aún en esos momentos de incertidumbre. El hecho de, no importa que no encuentre explicación a esto, no importa que parezca arbitrario lo que me ha ocurrido,
y que me haya causado dolor en esta vida. No importa. Yo confío en aquel que, aunque no tiene que darme explicaciones de por qué Él permitió esto, Él sabe mucho mejor que yo lo que a mí me conviene. Que perdí el trabajo, voy a ir en oración. Y Dios allí moldeará en mí un carácter de depender de Él, pero también de que mi fe en Él aumente, a pesar de yo vivir un momento de tristeza, de amargura por esto. En tercer lugar, yo veo que cuando nosotros mantenemos una vida de oración conforme lo que el apóstol está diciendo a los hermanos que deben hacer, el consuelo de Dios llegará a tu vida en esos momentos difíciles que puedan ocurrir. Y fíjese que estoy poniendo los casos difíciles cuando usualmente el creyente va a orar, que es cuando pasan las pruebas, cuando pasa algún tipo de dolor. A veces nos habituamos a orar solo cuando nos toca la aflicción muy cerca. Perdemos un ser querido, perdemos trabajo, un adversario nos está atacando. Y la iglesia se ha acostumbrado a orar solo en esas circunstancias. Por eso lo estoy poniendo como el ejemplo de que allí tú recibes consuelo, depende de Dios, tu fe aumenta. Pero la palabra de Dios aquí nos está diciendo que debemos perseverar en oración en todo tiempo. Aquí es orar y dar gracias al Señor cuando todo va bien, cuando el matrimonio va estable. Vos vas a esperar que el matrimonio comience a declinar para orar. Fíjese que la oración está siempre vinculada a acción de gracias. Cuando las cosas van bien en tu hogar, en tu trabajo, en tu empresa, ora, no deje de orar. Cuando las cosas van caminando bien, sin tormenta, que todo está fluyendo, como dicen algunos, orar, dar gracias. Yo vi a Valerie tocar el piano, vi a los niños allí, y yo estaba allí dando gracias al Señor. ¡Qué bueno! Es una bendición cuando veo a los niños subir. Gracias. Cuando veo a un hermano que tenía mucho tiempo que no se congregaba y lo veo aquí. Gracias, Señor. Cuando las cosas van bien, orar y dar gracias. Cuando hay algún tema que me preocupa de la congregación, a orar igualmente. Porque es por medio de la oración que Dios trae consuelo, fortaleza, dependencia de Él. Nuestra fe aumenta, pero tenemos que estar orando. Entonces, no es, digamos, coincidencia ni que sale al azar el hecho de que el apóstol Pablo termine la carta a los colosenses diciendo: hermanos, permanezcan orando, tengan una vida de oración. Pero le dice, no solamente por ustedes, oren por el ministerio, en el caso por mí, es decir, por él que estaba preso. Pablo, cuando escribe esta carta, está en la cárcel. Y fíjese cómo él pide que los hermanos oren por él. No que le lleven comida, no que le manden su ofrendita, no que se ocupen de sus necesidades físicas, aunque había muchos hermanos dispuestos, y esa iglesia, junto a la iglesia de
Filipos, se ocupó mucho de los cuidados del apóstol. Pero su petición a ellos es: oren por mí. Pablo creía firmemente en el poder de la oración. Hermanos, y yo no me puedo cansar de decirles, hay que orar constantemente, porque Dios responde de la manera que, no de tu manera, a la manera que tú quieres que Él te responda. Es de la manera que conviene, de la manera que Él sabe. Él te responde. Amén. Una vida de oración. Y Él pide que oren por Él. Fíjese, ¿para qué? Para que Dios le abra puerta para Él predicar la palabra. Pablo era un hombre apasionado por dar a conocer a Jesucristo, el Señor. Y él dice: yo estoy preso aquí y no puedo viajar, no puedo ir a las comunidades para decirle quién es Cristo, el misterio de Cristo. No puedo proclamar el evangelio aquí porque estoy preso. Oren por mí para que Dios me abra puerta, y no es que le abran la puerta de la cárcel. Él no está pidiendo que la puerta de la cárcel, como sucedió cuando Pedro al principio de la iglesia estaba encarcelado y las puertas se abrieron. No, aquí él está pidiendo que Dios le envíe a su cárcel personas inconversas que no conozcan del misterio de Cristo para que Él se lo pueda dar a conocer. Oh, aquí yo estoy preso y cuánto quisiera estar con ustedes y yendo por las comunidades y predicando el misterio de la salvación que es en Cristo Jesús, pero no puedo, estoy preso. Así que oren por mí para que el Señor traiga personas aquí. Fíjese, alguien pudiera decir: pero Pablo estaba orando que metieran gente presa. Bueno, si lo quisieras ver así, Pablo hubiese preferido que metieran preso a miles y él poder liberarlos por el poder del evangelio de la verdadera esclavitud que se produce por el nuevo nacimiento. Yo sé que Pablo hubiese querido tener muchos compañeros de celda, presos aquí, pero libres para tener la verdadera vida. El punto acá es que Pablo pedía que los hermanos oraran para que él tuviera la oportunidad de seguir predicando, aún mientras estaba preso. Mis hermanos, mis amados, este es un testimonio de un hombre que quiere sembrar en el reino de Dios, aún estando preso. Y tú y yo que estamos libres, y tú y yo que tenemos cientos de personas que nos pasan por el lado, cientos de almas constantemente nos están pasando por el lado. Le podemos predicar el misterio de Cristo, el evangelio, pero no lo hacemos. Pablo, preso, estaba deseando tener un alma que no conociera al Señor allí para él poder predicarle. Nosotros constantemente estamos mirando, reitero, a cientos de personas alrededor nuestro y no le predicamos. Por eso él dice: manténganse en oración y también por mí para que yo pueda ejercer esto. Una vida de oración es necesaria para que nosotros podamos vivir exitosamente la vida presente esperando la futura. En segundo lugar, el apóstol habla de conducirse con sabiduría aquí. ¿Y qué significa esto? Bueno, yo quiero leer un texto del apóstol Santiago para que ustedes vean la importancia que la Biblia le da a la sabiduría.
sea, cómo nosotros debemos ser diferente al mundo en cuanto a la manera de vivir acá. El apóstol Santiago en el capítulo 3, verso 13 dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Está refiriendo a la iglesia. ¿Quién es sabio y entendido? Y dice, ¿cuál es el sabio y el entendido? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Es decir, un hombre y una mujer sabio. ¿Quién es? Dice el apóstol Santiago. ¿Quién es sabio en este mundo? Y entre ustedes, a la iglesia. Le dice, aquellos que muestran una conducta en sus obras de sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende, de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Cómo conducirnos en este mundo sabiamente? ¿Qué significa? Bueno, número uno, que los creyentes no deben participar, atención, no debemos participar de las obras malas o malas obras que hacen los impíos. No podemos. Andar sabiamente nos prohíbe que nosotros participemos con el mundo de sus malas obras. Porque, hermanos, la Biblia es muy clara, nos ha dicho que Cristo nos ha trasladado del mundo a su reino, que Él nos resucitó juntamente con Él, que estamos muertos al mundo y que nosotros tenemos que poner la mirada en las cosas de arriba donde está Cristo sentado. Ya lo dijo Él anteriormente, en el capítulo 3. Ahora aquí dice, tienen que diferenciarse del resto del mundo, estos que no conocen a Dios, estos que todavía viven en tinieblas. Ustedes no pueden participar de sus malas obras. Y fíjese, esto es muy importante porque fíjese, dice que andar sabiamente para con los de afuera. Andar sabiamente. Mis amados, ¿por qué el apóstol dice que debemos mantener una oración constante? Lo primero que nos pide es que nos mantengamos en oración. Porque la oración nos va a dar, como ya dije antes, la fortaleza, el consuelo, la dependencia de Dios, el aumento de fe. Pero también nos va a dar el Señor sabiduría para nosotros conducirnos frente al mundo y nos va a dar la fortaleza, recuerde, para nosotros decirle no a la invitación del impío para que andemos conforme a como ellos quieran o como ellos lo hacen. Es que vivimos en este mundo y este mundo tiene reglas y este mundo tiene una escala de valores. Sí. Este mundo tiene un discurso y el Señor tiene otro.
en nuestro trabajo, en nuestra escuela, donde quiera que nos movemos, encontramos personas que tienen un discurso mundano, es decir, unas ideas y un pensamiento mundano. Una concepción de qué es el éxito. Entonces, ¿cómo nosotros nos conducimos en este mundo sabiamente cuando las reglas del mundo no son las de nosotros? Hay que ser sabio, porque cuando hacemos negocios, oiga bien, cuando hacemos negocios, tenemos que ser sabios, porque las reglas del negocio en este mundo son diferentes a cuando se ve desde la óptica y la integridad que demanda Dios para aquellos que hacemos negocios. Si somos empresarios, si somos empleados, a nosotros se nos impone la regla del Señor: integridad, honestidad, misericordia, justicia, regla del Señor. Pero el mundo dice, no, el fin justifica los medios. Este negocio yo lo cierro aunque tenga que hacer esto y que tenga que hacer esto. El creyente va cargando pesado, el creyente cristiano va cargando pesado con un mundo que no tiene reglas de Dios o que no las observa, porque los mandamientos de Dios están ahí, pero el mundo no los reconoce. El mundo tiene su propia escala de valores y sus propias reglas. El creyente va cargando pesado, cuando digo, porque no puede hacer las obras que el mundo hace. No lo puede hacer, porque sería desoír la voz de Cristo y oír la voz del mundo. Andar sabiamente significa no participar. Lo primero, no participar de las malas obras. Te invitaron a una fiesta, un amigo tuyo, te invitaron a un juego de azar, te invitaron a una situación que tú sabes que es pecaminoso delante de los ojos de Dios, pero es mi amigo, no puede participar aunque sea tu amigo. Es porque es mi hermano, pero no puede participar aunque sea tu hermano. Hay muchas cosas en las cuales el creyente es invitado a que participe y él mismo se trata de convencer de que eso no es malo. Pero tú tienes que ver las cosas a la luz de Dios, de lo que la palabra de Dios dice. Por ejemplo, alguien dice, vamos a hacer murió fulano de tal y se le va a hacer una vela, como acostumbran. Pero eso lo convierten en una idolatría, porque allí llevan un ídolo, comienzan a orar por los muertos, comienzan a decir que un arcángel y eso, comienzan a hablar de cosas que son totalmente de las tinieblas, idolatría, y a eso le hacen, digamos, una especie de comida. Y tú participar de esas cosas, tú participar de eso, es idolatría. Por eso, aunque sea un familiar tuyo que haya fallecido o un amigo, un creyente debe abstenerse de participar de eso. Por ahí hay otros que dicen, no, yo voy, porque esa es una ocasión para yo predicar. Y yo les digo, no. La palabra de Dios condena que tú participes a eso, porque eso es darle
aquiescencia, como decimos, es darle legitimidad. Tú estás legitimando una obra de las tinieblas. No debemos participar de sus malas obras. Así es el creyente. Alguien te invita para cualquier otra cosa que la Biblia condena, no vayas. Fíjese cómo dice la Escritura. Le leo un texto que es muy clave para ilustrar esto. Y está en el Antiguo Testamento, en Proverbios capítulo 1, el verso 10 al 15. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, lo tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riqueza de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas. Está diciendo claramente que el creyente, mientras espera la vida que Dios le ha dado, no debe asociarse ni participar de las cosas malas que los impíos hacen en esta tierra. No le busque justificación, diciendo, no, bueno, yo hice esto porque yo iba a cerrar un negocio con este fulano de tal y eso. No, pero no te asocies. Porque la meta del impío, el anhelo del impío, lo que espera el impío, no es lo que espera el creyente. El impío no tiene freno. El impío no le importa los resultados de sus acciones. Pero y fíjese, no que no le importe porque no quiera ir preso. Pero a él no le importa, es lo peor que le puede pasar a un ser humano, que es el encuentro de aquel que un día ha de juzgar a toda persona. A él no le importa. El creyente no es porque le tema solo a las consecuencias aquí terrenales. El temor del creyente para no hacer lo malo es que él tiene un amo, un rey perfecto, al cual representa, al cual refleja, que es el Señor Jesucristo. Por eso, como el Hijo de Dios, nuestro Señor, es rechazado por el mundo le aborrece. Nosotros también aborrecemos el mundo. Cuando digo el mundo, es todo aquello que no es de Cristo. Por eso, nosotros no debemos participar de las malas obras. Dice en Efesios capítulo 5, versos 6 y 8, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. No participemos de las obras malas que los impíos hacen. Primera de Pedro 4, versos 3 y 4 dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. El apóstol está diciendo, ustedes no pueden participar. A ellos les va a sonar raro que ustedes no participen de lo que ellos hacen. Les va a extrañar porque para ellos es común, pero no para ustedes. Porque el tiempo, cuando ustedes hacían esas cosas, ya debió bastar. Ustedes no pueden jamás volver a participar de las cosas que antes hacían como la hacen los impíos hoy en día.
Por eso, andar sabiamente en este mundo es igualmente rechazar ese hábito que teníamos antes de participar de las cosas que eran malas delante de Dios. Y a veces no es participar activamente. Por ejemplo, alguien que conduzca un carro, un cristiano no debe conducir un carro de sus amigos, conducir a sus amigos, ¿verdad? Donde se va a cometer un acto delictivo o de corrupción. Él va a decir, no, porque yo tuve compasión con ellos, estaban, ¿verdad?, drogados, ellos iban a hacer eso. Miren, por eso hay muchos en la cárcel, porque supuestamente no participaron de manera activa en la comisión de un acto ilegal y sin embargo sirvieron de instrumento para que ese acto ilegal se cometiera. El creyente se abstiene de estar en ese ambiente, de ese ambiente que el Señor repudia por lo que se hace allí, por las cosas vergonzosas que se hacen allí. En los barrios hay muchos cristianos que a fin de buscar protección de los narcotraficantes, de los ladrones, se hacen amigos. Se hacen amigos de esas personas. Le tapan sus fechorías y no le hacen nada a ese hermano. ¿Y qué pasa ahí? Tú sabes que esa persona es un narcotraficante, que es un ladrón, que ha matado. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué es lo que la palabra de Dios te dice que tú debes hacer? Bueno, aquí te está diciendo que tú no puedes participar de sus obras. ¿Qué, pastor? ¿Tengo que denunciarlo? Y yo no te voy a decir lo que tú debes hacer, pero lo primero que tú tienes que hacer es cortar con esas personas, cortar con ellos. No puedes jamás tú buscar una amistad en intercambio de una protección por parte de ellos. Nosotros no podemos, y a veces ciertamente que eso a veces va a ser costoso para nosotros. Y este es un tema muy importante porque es algo práctico. Es algo que lo viven quizá muchos de ustedes. No es que nosotros nos volvamos espías para el Estado, no es que nos volvamos a personas delatores, o que con cada acción maligna que nosotros veamos vayamos a ir a las autoridades y denunciarlo. No estoy diciendo eso desde aquí, desde el púlpito. Lo que sí estoy diciendo es que nosotros no debemos ser jamás instrumentos para que las cosas ilegales, las cosas que van en contra de Dios, las cosas malas, el robo, el crimen de todo tipo, para que esas cosas se den. Nosotros no podemos participar ni activamente y tampoco pasivamente, es decir, quedarnos tranquilos. Si somos testigos de algo, si hemos presenciado algo, nosotros debemos buscar, procurar que la justicia se dé. Esos son los creyentes. Esos son la gente que teme a Dios.
no participa de las cosas malas de este mundo. Y por eso van a encontrar siempre oposición en este mundo. Por eso es que la gente lo va a ver como amenaza en este mundo. Pero ahí viene la otra parte. Fíjese cómo la palabra nos dice que hay que ser sabios. Porque si yo me quedo ahí y le digo, miren, hermanos, en el barrio, si ustedes ven algo, cuidado, vayan inmediatamente y denuncien. Enfrenten a ese delincuente, enfrenten a esa persona. No. Sabiamente implica mucho más. Implica, número 2, además de no hacer lo que ellos hacen, implica ser ejemplo de fe y testimonio para ellos. Ser ejemplo de fe y testimonio para ellos. Es difícil que te quieran hacer daño. No es que eso no va a pasar, pero es difícil que quieran hacerle daño a un muchacho que siempre anda haciendo el bien en su barrio. Aún aquellos malhechores, aún aquellos que él sabe que han cometido delitos, va y le lleva el pan, le lleva la Biblia, le regala un tratado, ora con él. Es difícil que un asesino quiera, o un ladrón quiera robarle a ese muchacho. No porque él le tenga, digamos, un cariñito, no. Porque ese muchacho es un ejemplo de fe en Dios, de temor a Dios. Y está reflejando la persona de Cristo y está siendo un embajador en ese barrio, en ese lugar. Y las personas lo ven. Y aunque ellos están haciendo sus obras malas, en el interior de su ser, ellos anhelan ser como ese muchacho y como esa muchacha. Ellos se ven a sí mismos y dicen, wow, yo estoy perdido en esta condición. Yo no puedo salir porque estoy amarrado. Yo quisiera ser como fulana y como fulano de tal. Aunque no se lo digan. Es la manera como de forma sabia nosotros debemos andar frente a los que no conocen al Señor. Óigame cómo, hermano. Dando testimonio de la mansedumbre, de la bondad de Dios, de nuestra fe en el Señor, nuestra dependencia de Él. No solo es no participar con ellos, es serle un ejemplo a ellos de que se puede vivir en esta vida sin esas obras malas y vivir bien, vivir piadosamente. Pero no solamente eso, sino que vivir así te da la certidumbre de la vida que Dios ha prometido. El creyente tiene que ser un ejemplo de fe y testimonio. Así vivimos con los de afuera. Eso se llama vivir sabiamente mientras esperamos lo que Dios nos ha dado. Mire lo que la Biblia dice con respecto a esto. En el apóstol Pablo, en el capítulo 2, y ya voy terminando, dice, el verso 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Oiga, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Testimonio, buen testimonio, testimonio de fe. Hay que vivir entre los gentiles, es decir, entre la gente que son de afuera, para que cuando Dios toque sus corazones, ellos puedan glorificarle
por la obra que ha hecho en nosotros. Y oigan este pasaje. ¿Por qué debemos nosotros vivir sabiamente entre los gentiles, entre los impíos? En 2 Timoteo capítulo 2, verso 24 a 26, dice, porque el siervo del Señor, eso es cualquiera de nosotros, la sierva del Señor, el siervo del Señor, no debe ser contencioso, sino como amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, esto a los impíos, los corrija, ¿cómo? Con mansedumbre, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Tú estás en el barrio ahí, donde hay gente que hace cosas terribles. La Biblia dice que tú con mansedumbre vaya y le diga, mira mi hermano, mira amigo, mira vecino. Esto es la esperanza de Dios para ti, lo que Dios te ofrece. Por si quizá, lo que el apóstol está diciendo es, porque ese puede ser uno de los que Dios ha elegido para salvarlo, y tú por medio de tu predicación y tu ejemplo, por medio de eso lo traes al camino. Corrígelo con mansedumbre, no contiendas con él, no te pongas a discutir, no sea contencioso. Ora por tu vecino, ora por tu compañero de trabajo, ora por todas las personas que tú tienes alrededor, que se oponen al evangelio. Ora y predícales la palabra. Por último, cuidar la manera de cómo expresarse. Fíjese que eso es lo que el apóstol ha dicho al final. Él dice que debemos, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. El creyente se le manda no solamente a que viva orando, a que igualmente se conduzca entre los que no conocen de Dios muy sabiamente, con un buen testimonio y no participando de sus obras, sino también a que cuide el lenguaje, de la manera que usted habla, porque la jerga que habla el muchacho en el barrio no es la jerga tuya. El lenguaje que se utiliza en la escuela de manera normal no debe ser el lenguaje del creyente. Fíjese, ahora se utiliza mucho, incluso hasta predicadores queriendo descender a ese lenguaje barriático, ¿verdad? Y vulgar. Hasta predicadores quieren utilizar esos términos, disque, para que la gente comprenda más el mensaje. Eso es una tontería. Eso es incluso degradar la solemnidad que tiene la palabra de Dios. Nosotros no podemos en nuestra conversación, ni conversación habitual, la que tenemos de manera cotidiana, espontánea con cualquier persona, y menos una conversación donde sea necesaria la predicación expositiva del evangelio, no podemos jamás utilizar un lenguaje mundano. No, eso no puede ser. Hay muchísimas palabritas rarísimas que se quieren utilizar para modernizar el discurso. La palabra de Dios nos está diciendo es, tu forma de expresarte debe ser graciosa, debe ser tal que caiga agradable a los oídos de la persona que te escucha. Tú no debes tener un lenguaje soez, despectivo, un lenguaje vulgar.
No, el siervo del Señor y la sierva del Señor deben utilizar palabras y el contenido de su conversación debe ser con palabras, con expresiones decentes, honestas. Porque, hermanos, eso no puede ser. No puede ser que alguien piense que puede expresarse de la manera que lo hacía en el mundo. Nuestra conversación habla mucho de lo que tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón, la forma que nos expresamos, el lenguaje que utilizamos. Y no podemos querer adaptarnos a la persona allí y usar su lenguaje. Aunque al final de este texto se dice que debemos tener sabiduría para responder a cada uno. Eso no quiere decir que nosotros tengamos que descender al lenguaje de esa persona, sino usar la palabra adecuada que él entienda, pero sin diluir, sin a que el evangelio pierda su solemnidad. Por ejemplo, al predicarle a un niño, a un jovencito, a un adolescente, yo no voy a utilizar un discurso como lo hago con ustedes. Cuando yo le voy a predicar a las niñas, a los niños de aquí, a Esteban, aunque Esteban ya está un buen adolescente, pero incluso a Esteban, yo tengo que utilizar un lenguaje que él pueda comprender el misterio del evangelio, el amor de Dios. Tengo que ser sabio, como me expreso con él. Cuando hablo con una persona que no tiene un conocimiento vasto de las escrituras o que no ha sido estudiado, tengo que utilizar, ¿verdad?, para expresarme unos términos más simples, pero sin diluir el evangelio. Si me encuentro con una persona en una circunstancia, por ejemplo, en un hospital, en un funeral, la propia circunstancia me dice cómo debo expresarme frente a esa persona. Si tengo la oportunidad de predicar el evangelio, debo mandar a todo el mundo a que se arrepienta. Pero ¿cómo lo hago en esa circunstancia? Ahí debo expresarme con sabiduría, usando esa gracia que el momento requiere. Es un momento de tristeza, un momento de digamos, aflicción en las mentes de las personas. Nuestro discurso, ¿cómo debe ser allí? No debe ser un discurso de condenación, sino de esperanza, de consuelo, llorar con los que lloran. Si hay alguien en el hospital que está postrado, no voy a ir a condenación y decir, tú por eso, porque tú estás aquí, por eso tú estás aquí, por desobediente. Se te partió esa pierna, míralo ahí. No. Nuestra expresión frente a una circunstancia de tribulación que vive esa persona es, pues vengo a orar contigo. Ese es un discurso de gracia, de amor, con sazonada, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Fíjese cómo el apóstol está diciendo que los creyentes son embajadores, son mensajeros de paz, de amor, de esperanza, de consuelo. Y que en este mundo, nosotros donde quiera que vayamos, la gente quiera que nosotros entremos a sus casas. Porque nuestra manera de hablar no solamente es sana en las palabras que usamos, sino en el contenido de nuestra conversación. Vamos a llevarle consuelo, esperanza. Vamos a mostrarle el amor de Dios a ellos.
Somos embajadores de Dios, misioneros que predican la fidelidad de Dios, la misericordia de Dios. Eso es lo que debe estar en nuestro discurso. El Señor Jesucristo en Mateo capítulo 12, y ya concluyendo con esto, en el verso 34 al 36, con respecto a cómo nos expresamos y cuál es la fuente de nuestro contenido en lo que decimos, le dijo a los fariseos allí: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. No los creyentes. No es a los creyentes que el Señor le está diciendo eso. ¿Sí? Porque los creyentes no serán juzgados allí. Los creyentes no serán llevados a este gran juicio final. No. Se lo está diciendo a esa generación de víboras, a los fariseos. Porque esa es la manera que ellos se expresan. Esa es la manera como ellos hablan, y lo hablan desde el fondo de su corazón. Y lo diferencia de aquel hombre que del buen tesoro de su corazón saca las palabras buenas. ¿Quiénes son estos? Necesariamente son aquellos a los cuales Dios le ha dado su espíritu. Por eso no puede salir de nuestra boca ni de nuestro corazón cosas que pertenecen al hombre malo, al impío, al que no ha sido justificado. El Señor nos manda, por tanto, a sacar del buen tesoro que Él ha puesto en nosotros, sacar las palabras. Nuestra conversación debe ser edificante, evitar los chistes malos, que sean chistes de verdad, que lo que detracten sea al hermano. Hay personas que, ¿verdad?, nos juntamos todos y comenzamos a buscar un defecto a alguien y ahí comienza una conversación y comenzamos a menospreciar a ese hermano. El cristiano tiene que cuidarse de todas esas cosas porque no conviene. No debe ser en un creyente. Por último, leo este pasaje y concluimos. En Efesios capítulo 4, verso 29, dice el apóstol: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Esa es la conversación, esa es la naturaleza del diálogo que debe tener el creyente con otro. Dar gracia, edificar. Todo lo que no edifica, deséchalo. Todo lo que no es aceptable delante de Dios, deséchalo. Mientras esperamos la vida eterna, Dios nos da esas directrices para que aprendamos a vivir sabiamente. Y esto necesariamente tenemos que aplicarlo al ámbito de nuestra vida diariamente para que andemos así como Dios nos ha ordenado. Que el Señor les bendiga, Dios les guarde, y vamos a despedirnos dando gracias al Señor por este culto. Póngase de pie y vamos a orar. Muchas gracias, amado Dios, por tu misericordia, tu fidelidad. Gracias por habernos permitido congregarnos en el nombre de Jesucristo para alabar tu nombre y glorificarte como el único Dios verdadero. Gracias por los hermanos que tú trajiste a este templo. Yo te ruego que tú les bendigas, que seas con cada uno de nosotros, Señor, y
que nos prepares cada día para ese gran día que tú, Señor, has preparado. Oh Señor, esperamos por ti, confiamos en ti, porque tú has prometido, Señor, y tú eres fiel. Danos un resto del día, Señor, bajo tu amparo, bajo tu abrigo, bajo tu protección. En el nombre de Jesús. Amén.